Saludos, vamos a empezar con esta sesión de solución de problemas de álgebra de vectores. Vamos a hablar específicamente del producto cruz y el producto punto. Vamos a hacer por ahí operaciones mezclando un poquito estas operaciones. Entonces, vamos a empezar. En esta parte, en la parte izquierda, van a tener algunas ecuaciones que yo espero que ustedes incorporen a su ecuacionario o a su formulario. Entonces, eh, estas van directo a su ecuacionario, a su formulario. El primer problema nos dice que si tenemos un conjunto de tres vectores, A, B y C, como se aprecia en la figura, que tienen estas magnitudes y que forman algunos ángulos, calculemos los productos puntos entre ellos. Este producto punto, este y este. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar de este formulario para poder calcular o para poder contestar este problema? Vamos a utilizar esta expresión, la definición de producto escalar en término de las magnitudes de los vectores que participan en el producto escalar y del ángulo comprendido entre ellos. Este es el ángulo comprendido entre A y B. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, el inciso A nos pide calcular A punto B. Esto se ve, ¿no? Vamos a bajar un poquito. Entonces, vamos a calcular A punto B y vamos a ver que es muy simple. A punto B. Entonces, esto, según la expresión que tenemos en esta ecuación, nos queda la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo comprendido entre A y B. Entonces, la magnitud de A es 4. Entonces, ponemos 4. La magnitud de B es 3. Entonces, sería, vamos a poner entre paréntesis, por 3 por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Entre A y B tenemos este ángulo que, como aquí se observa en la figura, vamos a hacer un poco más grande esta figura para que se pueda apreciar mejor. El ángulo que se forma aquí es un ángulo recto. Entonces, decimos que es por el coseno de 90 grados. Entonces, esto es igual a 12 por el coseno de 90, que es 0. Y esto es igual a 0. Entonces ya tenemos el primer inciso. El producto escalar entre A y B es 0. Vamos a hacer el segundo inciso. Ahí. El segundo inciso. Entonces vamos a decir que B es igual a la magnitud de A por la magnitud de C por el coseno del ángulo comprendido entre A y C. Esto va a ser igual a la magnitud de A. La magnitud de A es 4 por la magnitud de C. La magnitud de C es 5. Y el coseno del ángulo. Pero aquí hay que recordar la definición de coseno. Coseno de algún ángulo X es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto, como estamos hablando de este ángulo, el ángulo comprendido entre A y C, el primer el primer dato
es el cateto adyacente. ¿El cateto adyacente cuál es? Es A. Entonces, para este ángulo en particular, vamos a decir, el coseno de teta va a ser igual a el cateto adyacente. Cateto adyacente al ángulo comprendido entre A y C es 4. Sobre eh, la hipotenusa. La hipotenusa que es 5. Entonces, vamos a tener que aquí se va a simplificar este vector y nos va a quedar, perdón, este valor, el 5, y nos va a quedar 16. Bien. Ahora vamos a calcular el tercer producto escalar. Entonces, ahora nos va a quedar inciso C es igual la magnitud de B por la magnitud de C, paréntesis, barra de magnitud, por el coseno del ángulo comprendido entre A y B. Es este ángulo que tenemos aquí. Entonces, la magnitud de B es igual a 3. Esto va a ser igual a 3 por la magnitud de C, que es 5, por el coseno de este ángulo, ¿verdad? Entonces, el coseno, aquí otra vez el cateto adyacente. El cateto adyacente es B. Entonces, esto sería igual a 3 sobre la hipotenusa, que es 5. Entonces, estos se van a simplificar y nos va a quedar aquí 9. 9 es el producto escalar de estos dos vectores. Muy simple. Entonces, vamos a continuar con el segundo ejemplo. Entonces, tenemos este otro problema. Y para este otro problema, decimos que nuevamente tenemos tres vectores, como se muestra en esta figura. A, B y C, que tienen con magnitudes 3, 4 y 10. Nos piden que calculemos las componentes en el eje horizontal y en el eje vertical de estos vectores. Entonces, vamos a ver. Ok, vamos a decir que en el inciso A. Vamos a empezar con el vector A. El vector A, si se dan cuenta, solamente tiene componente en el eje X. Entonces, esto sería A sin vector, es decir, solamente su magnitud, y va en Y. Y ya. A es la componente, esta es la componente, bueno, aquí sería más 0 en J, entonces es la componente en X y la componente en Y. Bien, vamos a calcular ahora al vector, las componentes del segundo vector. Para ello hay que utilizar estas expresiones. Bien, entonces vamos a decir la componente Bx. La componente Bx es igual a la magnitud de B, que es 4, por el coseno, de 30 grados. Y la componente BY va a ser igual a 4 por el seno de 30 grados. Entonces espero que ustedes estén realizando estas operaciones y
nos quedaría bx es igual a 3.64 y by que sería 2. By es igual a 2. 4 seno de 30. Bien, es 2. Ahora vamos a calcular Cx. Si se dan cuenta, el ángulo que forma C con el eje X es de 120, porque aquí son 90 y aquí son, perdón, aquí son 30 y aquí son 90, entonces juntos son 120. Entonces Cx sería igual a la magnitud de C, que es 10, por el coseno de 120. Entonces vamos a hacer los 10. Esto sería igual a menos 5. Ok. Y CY sería igual a 10 seno de 120. Esto va a ser igual a 8.66. Bien, ok. Entonces ya realizamos el primer inciso. Vamos a hacer que esto se borre mágicamente para continuar con el segundo inciso. Bien, entonces ya se borró mágicamente y lo que vamos a hacer ahora es resolver cuál es el valor de P y el valor de Q que satisfacen esta igualdad. Es decir, tenemos que resolver una ecuación o un sistema de ecuaciones. Vamos a escribir C. Entonces vamos a poner C es igual a P A más Q por B. Pero resulta que esta es una ecuación vectorial. Entonces aquí quedaría Cx en Y más Cy en J. Es decir, este vector lo estoy escribiendo en sus componentes. Y esto tendría que ser igual a P por A escrita en sus componentes, que sería AX en Y más AY en J más Q por Bx en Y más By en J. Si se dan cuenta, no tenemos coordenada en en Y de A, por tanto, esto va a ser 0. Y solamente vamos a separar componentes. Es decir, Cx va a ser igual a P por AX más Q por Bx. Y Cy simplemente va a ser igual a B, a Q por By. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues estamos separando la componente en X con las componentes en X y la componente en Y con las componentes en Y. Solamente que la componente en Y de A es 0. Pero es lo que estamos haciendo. Ahora vamos a sustituir los valores que ya encontramos
para AX, BX y CX y los valores de CY y de BY. Esos ya los tenemos. Entonces vamos a sustituir. Aquí nos quedan. Vamos a empezar por la segunda ecuación. CY que era. eh, que era 8. Fue muy feo. 8. No se ve igual. Vamos a ver. Punto 66 es igual a Q. Y el valor de BY era 2. Si nosotros encontramos el valor de Q, nos va a quedar que Q es igual a 8.66 sobre 2. Eso es igual a 4.33. Entonces ya encontramos el valor de Q. Ahora vamos a sustituir aquí los valores que conocemos. Cx era menos 5. Lo que encontramos es igual a P por AX, que es 3, más Q, pero Q vale 4.33 y BX es 3.46. ¿Ah? Ok, entonces de aquí nos va a quedar que 3P es igual a menos 5 menos lo que resulte de multiplicar 4.33 por 3.46, ¿verdad? Que es 14.98. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿estamos bien? Ya hemos hecho espacio aquí para poder escribir. Y entonces nos queda que P es igual a menos 19.98 entre 3. Entonces vamos a obtener que esto es igual a 6.66 negativo. Va a ser negativo. Entonces vamos a ver. Y esos son los valores de P y Q, de manera que se satisfaga esta ecuación. Ok, vamos a pasar a un tercer problema. Entonces vamos a observar. Aquí nos dice que tenemos dos vectores, A y B, y nos pide que determinemos el producto vectorial de A menos B y de A más B. Entonces primero hay que determinar A menos B. Entonces nos va a quedar que es 7 menos 2 va a ser 5 en I, 2 menos 1 va a quedar J o simplemente J, y menos 6 menos 3, esto va a ser menos 3K. ¿Ok? Y también de la misma manera vamos a calcular A más B. Entonces sería 7 más 2 sería 9 en I más 3 en J
menos 9 en K. ¿Ok? Realizar el producto cruz de J, K, 5, 1, menos 3, 9, 3, menos. Y primero ponemos I por, primera columna, 1 por 9 es menos 9. Menos 3 por 3. Entonces aquí va a ser más 9, ¿verdad? Porque aquí recordemos que llevamos aquí un signo menos, la ecuación, pero con este menos se hace más y así nos queda. Más J, perdón, aquí. Este es menos J. Entonces sería menos J. Ignoramos primer renglón, segunda columna, 5 por menos 9 sería menos 45 menos, que sería 3 por 9 menos 27, pero con el que menos que lleva la expresión, aquí es más 27 más K por 3 por 5, 15 menos 9. Entonces, y esto va a ser 0, entonces nos va a quedar 0 por i, 0. Aquí va a quedar 45 menos 27, bueno, menos 45 más 27 va a quedar 18 negativo, que con este más, perdón, con este menos, va a quedar 18 en J más 15 menos 9, nos va a quedar 6K. Y esta es la respuesta al primer inciso. Después nos pide que a partir del producto escalar determinemos dos vectores unitarios perpendiculares al plano formado por A y B. Ok, esa es muy interesante. Entonces, vamos a borrar esto que aparece aquí. Y después vamos a continuar. Entonces, vamos a hacer que se borre mágicamente. Bien, entonces vamos a observar. Ya yo aquí. Escribí el vector que vamos a tomar como el vector perpendicular U con gorrito. Esto va a ser igual a en X, una parte en Y y una parte en Z. Estamos diciendo, aquí dice que sea unitario, por tanto, decimos que su magnitud es 1. La magnitud, ¿cómo calcularla? Con la ecuación que tenemos aquí, visto en videos anteriores. Y entonces la raíz cuadrada de los cuadrados de las componentes tiene que ser 1, según lo que estamos diciendo aquí. Si nosotros esta expresión que tenemos aquí, la elevamos al cuadrado, la ecuación, ambos lados, el cuadrado va a eliminar esta raíz y nos va a quedar solamente la suma de los cuadrados. Y el cuadrado de 1, pues sigue siendo 1. Por tanto, tenemos esta ecuación que vamos a utilizar en nuestros desarrollos. Bien, entonces vamos a avanzar un poquito. Vamos a decir, bueno, pero este U, al hacer producto punto con A, tiene que ser 0, porque el producto escalar de dos vectores perpendiculares es 0. Entonces vamos a decir A punto U es igual a
7 ux más 2y menos 6 z, eso tiene que ser 0. Ok, entonces, y de la misma forma, b punto u es igual a 2ux más y menos 3uz, eso tiene que ser 0. Es la condición para que dos vectores sean perpendiculares, que el producto escalar sea igual a 0. Entonces, ya tenemos tres ecuaciones. Tres ecuaciones y tenemos tres incógnitas. Tenemos ux, uy y uz como incógnitas y tenemos tres ecuaciones que podemos numerar. La ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues ahora vamos a combinar un poco esos métodos que nosotros conocemos para poder, digamos, encontrar cada uno de los valores que satisfacen estas tres ecuaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar la ecuación 3 por el número 2. Es decir, por la ecuación, por la ecuación 3. Eso haría que nos quede 4 ux más 2 uy menos 6 uz. ¿Ok? Entonces vamos a borrar un poquito para que eliminamos. Vamos a ver esto. Eh, real, pizarrón, bueno, sí, relativamente, pero este es digital, ¿verdad? Un pizarrón que no sea digital. Ok, entonces, eso que nos dio abajo es el resultado de la multiplicación de la ecuación 3 por el número 2. Ahora, vamos a hacer a la ecuación 2, la ecuación 2 menos 2 por la ecuación 3. Es decir, vamos a tener 7 menos 4 3 x. Ok, después 2uy menos 2uy, 0. Menos 6uz menos 6uz, eso va a ser 0. Y eso va a ser igual a 0 menos 0, 0. Eso significa que nos va a quedar 3ux igual a 0. Por tanto, ux nos va a quedar como 0. ¿Ok? Ya sabemos el valor de ux. Por tanto, la ecuación 1 la podemos reescribir ya sin el valor de 0. Nos va a quedar uy al cuadrado más z al cuadrado, eso va a ser igual a 1. Y vamos a borrar esta expresión. Ya nos sirvió, pero ahora nos estorba un poquito. Bien, entonces vamos a... Entonces aquí hemos avanzado un poquito. Y como ux, ¿verdad? El resultado de esta ecuación lo eliminamos de la ecuación de las magnitudes al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Después vamos a tomar cualquiera de estas dos ecuaciones. Por ejemplo, la 3.
Como ux es 0, ya no la vamos a considerar y solo nos va a quedar uy menos 3uz y eso va a ser igual a 0. Con lo cual tenemos esta ecuación. Es la ecuación 3, pero simplificada, considerando que el valor de x es igual a 0. Si nosotros resolvemos para uy, nos va a quedar así. Nos va a quedar que uy es igual a 3uz. Aquí, ¿verdad? Con eso, nosotros ya podemos las dos ecuaciones, cuyas incógnitas son uy y uz. Vamos a borrar un poquito esto para terminar el inciso. Vamos a borrar. Entonces, entonces ahora lo que tenemos que hacer con ese valor de uy o esa expresión de uy en términos de uz es reescribir o utilizarla para escribir la ecuación que tenemos aquí. Entonces nos va a quedar, en lugar de uy, escribimos 3uz. Entonces nos va a quedar 3uz u z cuadrada, esto va a ser igual a 1. Entonces aquí nos va a quedar 9 z cuadrado más uz, esto va a ser 10 uz cuadrado igual a 1. De este modo, z es igual a 1 sobre 10. ¿Por qué? Porque este cuadrado lo vamos a expresar en el segundo miembro como la raíz. Y esto va a ser igual a la raíz de 1 sobre la raíz de 10. Esto va a ser igual a 1 sobre raíz de 10. Entonces, uz va a ser raíz de 10. Y como uy es 3 veces la raíz de uz, entonces ya tenemos todos los valores. U unitario va a ser igual a 0, porque eso es lo que se determinó, que va a valer ux 0, coma, uy, que es 3 sobre la raíz de 10, coma, 1 sobre la raíz de 10. Ojo, aquí pusimos una raíz, pero recuerden, la raíz tiene dos valores, uno positivo y uno negativo, de manera que aquí nos va a quedar positivo y negativo. Entonces aquí nos va a quedar positivo y negativo, positivo y negativo. Y así ya tenemos dos vectores unitarios, uno con signo positivo y uno con signo negativo. Y con eso ya concluimos el segundo inciso. Es decir, determina dos vectores unitarios perpendiculares al plano formado por A y B. Y son estos dos. Estos dos vectores, el positivo y el negativo, son unitarios y son perpendiculares tanto a A como a B. Finalmente vamos a calcular el ángulo formado por A y B. Entonces ya quedó. Vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo y vamos a terminar ese último ejercicio. Entonces, ¿cómo podemos calcular este ejercicio? Vamos comentando en lo que borramos. Entonces, para ello vamos a utilizar la ecuación que tenemos para el producto escalar o la que ya tenemos despejada como el coseno del ángulo. Entonces, estas ecuaciones que tenemos aquí a la derecha, recuerden que esas deben de ir directamente a su formulario. Entonces, vamos a ver. Entonces, bien, vamos a decir que aquí tenemos el coseno del ángulo, pero si solo queremos el ángulo,
Eta, que es el ángulo formado entre A y B, va a ser igual al arco, ¿no? O bien coseno a la menos 1, como viene en sus calculadoras, de A punto B, pero A punto B es igual a 2 por 7, va a ser 14, más 2 por 1, va a ser 2, menos, perdón, más, porque es menos 6 por menos 13 es más 18, sobre la magnitud de A y la magnitud de B. Para sacar la magnitud de A y la magnitud de B, vamos a utilizar esta expresión que tenemos aquí. Y vamos a hacer un poco de magia para que ya aparezcan esas magnitudes. Perdón, aquí no hicimos magia. Mejor vamos a escribirlas. Aquí la raíz de A es la raíz de 89. Ay, vamos a escribir la raíz de 89 por la raíz de 15. Y esto va a ser igual a arco coseno, vamos a ponerlo aquí como tiene la calculadora, coseno a la menos 1 de 18 y 2, 20 y 14 son 34 sobre la raíz de 89 por la raíz de 15. Y eso nos va a dar un ángulo de 27.53 grados aproximadamente. Entonces, revisen este cálculo realicen este cálculo en su calculadora y vean que no hemos tenido ningún error. Por ahora es todo para no hacer el video más largo. Espero que les haya servido. Hemos intentado hacerlo paso a paso, como si hubiéramos estado en clase presencial. Uno es del coseno inverso. Ya saben, pueden contactarnos por correo electrónico, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y síganos en Facebook. Gracias por ver el video.